Lamento mucho la voz que tengo hoy. Estos personajes hoy tendrán unos timbres de voz diferentes. Lo siento. Haré lo que pueda. Capítulo 21. Un somero vistazo bastó a Catherine para comprobar que su habitación era muy distinta a la que había descrito Henry para asustarla. En modo alguno era exageradamente grande, ni tampoco había tapices o terciopelos. Las paredes estaban empapeladas, el suelo enmoquetado. Las ventanas no eran ni menos perfectas ni más sombrías que las de la sala de abajo. El mobiliario, aunque no muy moderno, tenía un aspecto suntuoso y confortable, y en conjunto el aire de la habitación distaba mucho de ser lúgubre. Tras tranquilizarse al instante a ese respecto, decidió no perder tiempo examinando nada con más detalle, ya que le horrorizaba la idea de disgustar al general si se retrasaba. Así pues, después de quitarse rápidamente la capa, se disponía a abrir el paquete con lo imprescindible para pasar la noche que había llevado consigo antes de que le subieran el equipaje, cuando de pronto se percató de un arcón grande y alto que estaba metido en un hueco bastante profundo a un lado de la chimenea. Verlo hizo que diese un respingo y que, olvidándose de todo lo demás, permaneciera contemplándolo, inmóvil y estupefacta, mientras pensaba lo siguiente. ¡Qué cosa más rara! No esperaba encontrarme nada así. Un arcón inmenso y pesado. ¿Qué contendrá? ¿Por qué estará aquí? Y encima ahí metido como si no quisiesen que se viera. Tengo que averiguar lo que hay dentro, cueste lo que cueste. Ya lo creo que sí, y además enseguida, aunque tendrá que ser a la luz del día, porque si lo hago de noche puede que se me apague la vela y... Se acercó y lo examinó detenidamente. Era de cedro, aunque con unas curiosas incrustaciones de otra madera más oscura, y se elevaba a unos centímetros del suelo al descansar sobre un pie del mismo material. La cerradura era de plata, ya deslustrada por el paso del tiempo. A cada lado tenía los restos de unas asas, también de plata, tal vez rotas prematuramente en algún extraño acto de violencia, y en el centro de la tapa había unas misteriosas letras del mismo metal. Catherine se inclinó sobre ellas para estudiarlas, pero no fue capaz de distinguir nada con certeza. Cualquiera que fuese la dirección en que las miraba, no acababa de estar segura de que la última letra fuera una T, y sin embargo, el que fuese cualquier otra, encontrándose en esa casa, era una circunstancia excepcionalmente asombrosa. Si no era suyo desde un principio, ¿por qué extraños motivos habría ido a parar este arcón a manos de la familia Tilney? Su curiosidad, no exenta de temor, iba cada vez a más, por lo que con manos temblorosas agarró el cierre de la cerradura, dispuesta como fuera a enterarse al menos del contenido del arcón. Con dificultades, ya que algo parecía resistirse a sus esfuerzos, consiguió levantar la tapa unos pocos centímetros, pero en ese momento unos repentinos golpes en la puerta de la habitación hicieron que diese un respingo y soltase la tapa, que se cerró con gran estrépito. Tan inoportuno intruso era la doncella de la señorita Tilney, a la que enviaba esta por si podía serle de ayuda, y aunque Catherine la despidió de inmediato, sirvió para recordarle lo que tendría que estar haciendo y la obligó, pese a lo mucho que ansiaba desvelar el misterio, a continuar arreglándose sin mayor demora. Aún así, no lo pudo hacer muy deprisa, pues sus ojos y sus pensamientos todavía estaban pendientes de ese objetivo, que tan propicio era a despertar tanto su intriga como su inquietud, y aunque no se atrevía a perder más tiempo en un segundo intento de abrirlo, tampoco podía apartarse muchos pasos del arcón. No obstante, en cuanto hubo metido un brazo en una manga del vestido, ya le pareció que casi había terminado la toilette y por lo tanto podía satisfacer su impaciencia y curiosidad sin mayores problemas. No iba a pasar nada porque le dedicase unos instantes, y además pensaba emplear tanta fuerza que a menos que el arcón estuviese asegurado por medios sobrenaturales, con toda seguridad levantaría la tapa enseguida. Con tales ánimos se acercó corriendo a él, sin que se viera traicionada por su confianza. Su decidido esfuerzo echó hacia atrás la tapa y mostró a sus atónitos ojos un cubrecama de algodón blanco, debidamente plegado, que reposaba en el arcón, ocupando buena parte de este. Lo estaba contemplando, un tanto sonrojada por la sorpresa, cuando la señorita Tilney, que quería comprobar si su amiga ya estaba lista, entró en la habitación, de manera que, a la vergüenza cada vez mayor de haber albergado durante algún tiempo una sospecha absurda, Catherine hubo de añadir la de que la otra la cogiera cometiendo semejante indiscreción. «Es un viejo arcón muy curioso, ¿verdad?», dijo la señorita Tilney, conforme Catherine lo cerraba rápidamente.
No sé la de generaciones que lleva aquí, desconozco por qué lo pondrían en esta habitación, pero nunca he querido moverlo de este sitio, porque supongo que a veces puede ser útil para guardar sombreros. Lo peor que tiene es que pesa tanto que cuesta abrirlo, pero por lo menos en ese rincón no molesta. Catherine no tuvo tiempo para hablar, pues estaba muy ocupada sonrojándose, abrochándose el vestido e intentando a toda prisa encontrar algo inteligente que decir, todo al mismo tiempo. La señorita Tilney le indicó con mucha gentileza que se temía que fuesen a llegar tarde, por lo que medio minuto después bajaban juntas corriendo las escaleras. Su alarma no estaba del todo injustificada, pues cuando entraron en la sala el general iba de un lado a otro con el reloj en la mano, y en cuanto las vio aparecer, tiró con violencia de la campana y gritó: «¡Sirvan la cena de inmediato!». Catherine se puso a temblar por la contundencia con que habló y se sentó pálida y sin aliento, en actitud muy comedida, preocupada por los hijos del general y detestando los halcones viejos. El general la miró y, recordando los buenos modales, pasó a reprender a su hija por meter tontamente tantas prisas a su encantadora amiga, la cual se había quedado sin resuello, cuando no había motivo alguno para apresurarse de ese modo. Catherine no consiguió superar la doble aflicción de su amiga, que su amiga hubiese recibido ese sermón por su culpa y de que ella misma hubiese sido tan boba, hasta que estuvieron felizmente sentados a la mesa, a la que las complacientes sonrisas del general y el propio apetito que tenía Catherine le devolvieron la calma. El comedor era una estancia noble, de dimensiones que se correspondían con las de un salón mucho más grande que el que utilizaba la familia, y amueblado con un lujo y magnificencia que casi no fueron apreciados por la inexperta Catherine, la cual prácticamente solo se fijó en su amplitud y en el número de comensales que era capaz de albergar. Manifestó en voz alta su admiración por el tamaño de la estancia, a lo que el general, con expresión muy gentil, reconoció que, en efecto, no era una habitación pequeña, confesando además que, aunque esas cuestiones solían importarle tan poco como a la mayoría de la gente, sí que consideraba que un comedor de buenas proporciones era una de las cosas más necesarias de la vida. No obstante, suponía que ella estaría acostumbrada a estancias mucho más grandes en la casa del señor Allen. Catherine le contestó con toda sinceridad que en absoluto, ya que el comedor del señor Allen no era ni la mitad de grande que ese, y de hecho ella no había visto una estancia tan inmensa en toda su vida. El buen humor del general fue en aumento, y alegó que, ya que disponía de tales habitaciones, sería una tontería no utilizarlas, pero de todas formas estaba convencido de que las que solo eran la mitad de grandes que aquella tenían que ser más acogedoras. No le cabía la menor duda de que la casa del señor Allen debía de ser de las medidas exactas para poder disfrutar en ella de una felicidad verdaderamente racional. La velada transcurrió sin ningún incidente y en las ocasionales ausencias del general, con un ambiente muy animado. Era solo en su presencia cuando Catherine sentía alguna fatiga provocada por el viaje, e incluso en esos incisos de languidez o circunspección, predominaba en ella una sensación general de dicha que le permitía pensar en sus amigos de Bath, sin que deseara ni una sola vez estar en esos momentos con ellos. Hubo tormenta esa noche. A lo largo de la tarde, el viento había ido aumentando a intervalos, y cuando todos se retiraron a descansar, soplaba con la misma fuerza con la que llovía. Mientras cruzaba el gran vestíbulo, Catherine escuchó sobrecogida la tempestad, y cuando la oyó rugir por un rincón del antiguo edificio y cerrar una puerta lejana con repentina furia, sintió por primera vez que verdaderamente se hallaba en una abadía. Sí, esos eran los sonidos característicos que le recordaron una innumerable variedad de situaciones espantosas y escenas horripilantes que habían presenciado edificios como aquel, mientras caía una tormenta como esa. Catherine se regocijó de corazón por encontrarse entre aquellos solemnes muros en circunstancias mucho más propicias. No tenía nada que temer de asesinos nocturnos o de galanes borrachos. Estaba claro que Henry solo le había dicho esas cosas de broma por la mañana. En una casa tan bien acondicionada y protegida era imposible que hubiera algo que ella pudiese explorar o padecer, y podía irse a su habitación tan segura como si hubiese estado en su propio dormitorio de Fullerton. Tras darse ánimos con tan sensatas reflexiones conforme subía por las escaleras, fue capaz, sobre todo al comprobar que la señorita Tilney dormía a tan solo 2 puertas de ella, de entrar en su habitación sintiéndose bastante serena, y su ánimo se fortaleció aún más en cuanto vio el alegre fuego de leña que ardía en la chimenea. «Mucho mejor así», se dijo mientras se acercaba al guardafuegos.
Mucho mejor encontrarse el fuego ya encendido que tener que esperar tiritando de frío hasta que toda la familia se haya acostado. Como se han visto obligadas a hacer tantas pobres chicas y después que encima se lleve una un susto cuando un fiel y viejo sirviente entre con una de leña. Cuánto me alegro de que Northanger sea como es. De haberse parecido a otros lugares, no creo que en una noche como esta hubiese podido hacer tanto acopio de valor. De todas formas, lo que está claro es que no hay nada de lo que asustarse. Miró por la habitación. Las cortinas de la ventana parecían moverse. Debía de tratarse tan solo del viento que, de fuerte que soplaba, se metía por las rendijas de los póstigos. Así que se dirigió, decidida hacia ellas, tarareando una melodía como si nada, para asegurarse de que, en efecto, era eso lo que pasaba. Se asomó con coraje tras cada cortina. No vio nada en ninguna ventana que la asustara y al poner una mano sobre un póstigo se convenció por completo de que se trataba de la fuerza del viento. Un rápido vistazo que echó al viejo arcón, según se giraba tras realizar esta comprobación. También le fue de su utilidad, pues se rió de esos miedos infundados, fruto de su desmedida imaginación, y comenzó con absoluta y feliz indiferencia los preparativos para acostarse. Se iba a tomar el tiempo que hiciera falta sin darse ninguna prisa. Le daba igual ser la última persona que siguiese levantada en la casa, pero no pensaba avivar el fuego, porque parecería un acto de cobardía, como si necesitase la protección de la luz cuando ya estuviera en la cama. Así pues el fuego se apagó y Catherine, tras haber dedicado casi una hora a sus preparativos, ya estaba pensando en meterse en la cama cuando, mientras echaba una ojeada de despedida por esa noche por la habitación, se sorprendió al ver un armario negro alto y anticuado en el cual no había reparado hasta ese momento, pese a hallarse en un lugar bastante prominente. Las palabras de Henry, describiéndole ese armario de ébano en el que al principio no se fijaría, volvieron a su mente de inmediato, y por más que no tuviese mayor importancia y solo fuera un mero antojo de ella, se trataba sin duda de una coincidencia muy llamativa. Cogió la vela y examinó detenidamente el mueble. No era de ébano y oro, pero estaba barnizado con zumaque del Japón, de excelente calidad, de un color negro y amarillo, que hacía que a la luz de la vela el amarillo diera el efecto de dorado. Al ver que la llave estaba en la cerradura, sintió el extraño deseo de mirar en su interior. No era que esperase en absoluto encontrar nada dentro, pero es que aquello resultaba muy raro después de lo que había dicho Henry. En definitiva, que no se podía dormir hasta que lo hubiese examinado. Así pues, dejó la vela con cuidado sobre la silla, puso una mano temblorosa sobre la llave e intentó girarla, pero pese a hacerlo con todas sus fuerzas, no consiguió abrir el armario. Asustada, pero en modo alguno desanimada, probó de otra manera. Salió volando un tornillo y creyó que ya lo había logrado. Mas, ¡qué misterio tan extraño! La puerta seguía sin inmutarse. Se detuvo un momento, atónita y sin aliento. El viento bajaba rugiendo por la chimenea, la lluvia golpeaba a torrentes contra las ventanas y todo parecía aludir a la situación tan espantosa en que se hallaba. Aún así, sería en vano que se retirase a la cama sin haber satisfecho su curiosidad, ya que jamás podría dormirse sabiendo que tenía ese misterioso armario tan cerca. Por lo tanto, intentó de nuevo girar la llave y, tras moverla de todas las formas posibles durante unos instantes, con toda la decidida celeridad de quien sabe que se trata de su última oportunidad, de pronto la cerradura cedió bajo su mano. El corazón le latió exultante por semejante triunfo, y después de abrir ambas puertas de par en par, ya que la segunda solo estaba asegurada por unos pestillos de resistencia menos prodigiosa que la cerradura, detalle en el que Catherine no percibió nada extraño, apareció ante ella una doble hilera de pequeños cajones, con otros más grandes encima y debajo, y en el centro una puertecita también cerrada con llave, que con toda probabilidad protegía una cavidad de importancia. A Catherine le palpitó el corazón, mas no le flaqueó el valor. Con las mejillas encendidas por la emoción y los ojos llenos de curiosidad, intentando escrutarlo todo, asió el tirador de un cajón y lo abrió. Estaba totalmente vacío. Con menos miedo y mayor ansiedad abrió un segundo, un tercero, un cuarto, todos igual de vacíos. No dejó ninguno sin registrar, pero no encontró absolutamente nada. Como estaba versada, gracias a los libros, en el arte de ocultar un tesoro, no se le escapó la posibilidad de que los cajones tuviesen forros falsos, por lo que los palpó por los bordes con gran precisión y nerviosismo, mas también en vano. Ya solo le quedaba el hueco del centro por investigar, y aunque desde el principio nunca había esperado encontrar nada en ninguna parte del armario, ni se sentía decepcionada por no haber hallado nada hasta el momento, sería absurdo, ya puestos, no inspeccionarlo del todo. No obstante, tardó algún tiempo antes de poder abrir la puerta, pues esa cerradura interior le planteó el mismo problema que la de fuera, pero finalmente lo logró, y esa vez su búsqueda dejó de ser infructuosa, ya que al instante su aguda mirada se posó en un papel enrollado
que estaba metido en lo más hondo de la cavidad, con todo el aspecto de que hubieran querido así ocultarlo. Las emociones de Catherine en ese momento fueron indescriptibles. Le dio un vuelco el corazón, le temblaron las rodillas y le palidecieron las mejillas. Con mano trémula cogió el tan preciado manuscrito, pues un rápido vistazo le había bastado para comprobar que contenía caracteres escritos, y mientras reconocía, sobrecogida, lo mucho que se parecía aquel hallazgo a lo que había predicho Henry, decidió al instante leer detenidamente cada línea del texto antes de hacer el menor intento de descansar esa noche. La escasa luz que emitía la vela hizo que se girase hacia ella alarmada. Sin embargo, no había peligro de que se extinguiera de repente, pues aún le quedaban varias horas hasta que se consumiera. Con todo, para que no tuviera mayores dificultades a la hora de distinguir la letra del manuscrito de lo que pudiera ocasionarle su antigüedad, se apresuró a despabilar la mecha. Mas, mientras lo hacía, la vela se apagó. No había lámpara que se pudiese haber extinguido, con resultados más espantosos. Durante unos momentos, Catherine permaneció inmóvil por el terror. La vela se había apagado por completo, sin que quedase el menor resto iluminado en la mecha que le permitiese albergar la esperanza de reavivarla. Una oscuridad impenetrable e inmutable dominaba la estancia, y una repentina ráfaga de viento que se levantó con furia añadió nuevos terrores a la situación. Catherine temblaba de la cabeza a los pies. En la pausa que siguió a sus asustados oídos, llegó un sonido como de pasos que se alejaban y una puerta lejana que se cerraba. Era más de lo que la naturaleza humana podía soportar. Se le cubrió la frente de sudor frío, se le cayó el manuscrito de la mano y, dirigiéndose a tientas a la cama, se metió rápidamente de un salto en ella y se cubrió con todas las mantas en un intento desesperado de mitigar el miedo que sentía. Pensó que le sería imposible cerrar los ojos y dormirse esa noche con la curiosidad que se acababa de despertar en ella y lo agitada que se hallaba. No habría forma de que pudiese descansar, y la tormenta de fuera era tan espantosa. El viento no solía asustarla, pero ahora cada ráfaga parecía estar llena de terribles presagios. ¿Cómo se podía explicar que hubiese hallado el manuscrito de ese modo tan extraordinario, que coincidía con la predicción de esa mañana? ¿Qué contendría? ¿Sobre quién trataría? ¿Cómo era que llevaba tanto tiempo ahí oculto? Y qué extraño que le hubiese tocado a ella ser quien lo descubriera. No hallaría la respuesta a todas esas preguntas, ni tampoco serenidad de espíritu, hasta que consiguiera enterarse de su contenido, por lo que decidió que lo leería en cuanto despuntase el día. Sin embargo, eran muchas las horas de tedio que le esperaban hasta ese momento. Se estremeció, se movió de un lado a otro de la cama y envió a todos los que dormían pacíficamente en esos momentos. La tormenta aún rugía y eran varios los ruidos, incluso más terroríficos que el viento, que a cada cierto tiempo la sobresaltaban. De pronto, las propias colgaduras de su cama parecían moverse para a continuación ser la cerradura de la puerta la que se agitaba, como si alguien intentase entrar. Creía oír murmullos ahogados que recorrían la galería de fuera, y más de una vez se le heló la sangre al escuchar lejanos gemidos. Así fue transcurriendo hora tras hora hasta que la agotada Catherine oyó dar las 3 a todos los relojes de la casa, antes de que la tormenta remitiera y ella, sin darse cuenta, se quedase profundamente dormida. Capítulo 22. El primer sonido que despertó a Catherine a las 8 de la mañana fue el de la doncella desplegando los póstigos de las ventanas. Abrió los ojos mientras se extrañaba de que pudiese haber llegado a cerrarlos, y todo lo que contempló la llenó de alegría. El fuego ya ardía y una mañana radiante había seguido a la tempestad de la noche. En cuanto recobró del todo la conciencia, recordó el manuscrito, por lo que, saltando de la cama en cuanto se retiró la doncella, recogió a toda prisa las hojas que se habían salido del rollo al caer al suelo, y volvió a la cama para disfrutar metida en ella de su lectura. Vio entonces con total claridad que no podía esperar que fuese un manuscrito de la misma longitud que la mayoría de los que le habían hecho estremecerse en los libros, pues el rollo de papel, que parecía estar compuesto por unas pocas hojas sueltas, era de un tamaño exiguo, mucho menor de lo que se había supuesto en un principio. Leyó con avidez una de las páginas y se sorprendió de su contenido. ¿Era aquello posible o la engañaban los sentidos? Lo único que parecía tener ante ella era un inventario de ropa blanca, escrito en caracteres toscos y modernos. Si podía confiar en lo que veía, lo que sostenía en la mano era una factura de lavandería. Cogió otra hoja y volvió a leer los mismos artículos con poca variación. Una tercera, una cuarta y una quinta no le mostraron nada nuevo. En todas ellas encontró camisas, medias, corbatines, chalecos
Otras 2, escritas por la misma mano, registraban gastos tan carentes de interés como los anteriores, que se habían realizado al adquirir papel de carta, polvo para el pelo, cordones de zapatos y jabón quitamanchas. Y la hoja más grande, que incluía el resto, parecía a tenor de su primera línea, la cual le costó descifrar la factura de un veterinario. En eso consistía esa colección de papeles, que supuso que un sirviente negligente habría dejado en el lugar en el que ella los había encontrado. Que tantas expectativas y temores le habían suscitado y la había privado de poder dormir la mitad de la noche. Se sintió profundamente humillada, porque no había aprendido de la aventura del arcón. Mientras yacía tendida, vio una parte de éste con el rabillo del ojo como si la acusara de su falta de criterio. Percibió con toda claridad lo absurdas que habían sido esas fantasías suyas. Suponerse que un manuscrito de muchas generaciones atrás podría haber permanecido sin descubrir en una habitación como aquella, tan moderna y habitable, o que fuese ella la primera que consiguiera abrir el armario, cuando la llave estaba al alcance de cualquiera. ¿Cómo podía haberse engañado tanto? No quisiera Dios que Henry Tilney llegara a enterarse de la estupidez que había cometido, aunque en gran medida había sido cosa de él, pues de no haberse ajustado tanto el armario a la descripción que Henry le había hecho de las aventuras que le iban a acontecer, nunca habría sentido la menor curiosidad por él. Ese fue el único consuelo que se le ocurrió, impaciente por deshacerse de esas odiosas pruebas de su estupidez. Los detestables papeles que estaban esparcidos por encima de la cama, se levantó rápidamente y tras plegarlos de la forma más parecida que pudo a como se los había encontrado, los devolvió al mismo recoveco del armario, con el ferviente deseo de que ningún lamentable accidente hiciese que volvieran a salir a la luz y tuviese que sentir aún más vergüenza de sí misma, aunque solo fuera para sus adentros. De todos modos, seguía siendo muy curioso que le hubiese costado tanto abrir las cerraduras, ya que ahora podía manejarlas sin ninguna dificultad. Sin duda, había algo verdaderamente misterioso en eso. Así que se permitió el capricho de fantasear sobre esa cuestión tan sugerente durante unos momentos, hasta que se le ocurrió la posibilidad de que la puerta hubiese estado sin cerrar con llave en un principio, y fuese ella la que la había cerrado, lo cual le valió que se sonrojase de nuevo. Salió en cuanto pudo de aquella habitación en la que su compartimento le producía tan desagradables reflexiones y encontró rápidamente el camino para llegar a la sala del desayuno, siguiendo las indicaciones que le había dado la señorita Tilney. La noche anterior encontró a Henry solo en la estancia, pero el que éste le manifestara, en cuanto la vio, su deseo de que no hubiese pasado mala noche por culpa de la tormenta, que acompañó de una reverencia burlona a la naturaleza del edificio en el que se hallaba, desconcertó bastante a Catherine. No quería por nada del mundo que él se enterara de la debilidad que había cometido, pero aún así, como era incapaz de mentir del todo, se vio obligada a reconocer que el viento la había mantenido despierta durante mucho tiempo. Pero ahora luce una mañana preciosa, añadió de inmediato para cambiar de tema, y las tormentas y el insomnio son de lo menos una vez que ya han acabado. ¡Qué jacintos más bonitos! Hace muy poco aprendí a apreciar la belleza de los jacintos. ¿Y cómo lo aprendió? ¿Por accidente o por medio de argumentaciones? Me enseñó su hermana, aunque no le sé decir cómo. Año tras año la señora Allen estuvo haciendo todo lo que pudo para que me gustasen, pero nunca lo logré, hasta que vi unos el otro día en Milsom Street. La verdad es que nunca me había interesado mucho las flores. Pero ahora le encantan los jacintos, mucho mejor para usted, así tiene un nuevo entretenimiento. Y está muy bien poder disfrutar del mayor número de cosas posibles que nos hacen felices. Además, el gusto por las flores siempre es recomendable para las mujeres, ya que eso las tienta a salir de casa y así hacen más ejercicio del que de otro modo harían. Y aunque el amor por los jacintos tal vez sea muy hogareño, quién sabe, una vez se ha despertado en usted el interés, si llegará con el tiempo a amar las rosas. Pero es que yo no necesito esas aficiones para salir de casa. Me encanta pasear y respirar el aire puro. Y cuando hace buen tiempo, me paso la mitad del día fuera de casa. Mi madre siempre se está quejando de que nunca me ve. De todos modos, me alegro mucho de que haya aprendido a apreciar los jacintos. Lo importante es el mero hábito de aprender a que nos guste algo. Y el que una joven dama esté dispuesta a aprender siempre es algo muy positivo. ¿Es mi hermana una profesora agradable? Catherine se libró de la vergüenza de intentar dar una respuesta adecuada gracias a la entrada del general, cuyas sonrisas y cumplidos parecieron indicar que estaba de buen humor, pero cuya alusión a lo temprano que se habían levantado tanto su invitada como su hijo no contribuyó a acrecentar la serenidad de la joven. Cuando se sentaron a la mesa, Catherine quedó muy impresionada por la elegancia del servicio del desayuno, el cual afortunadamente había sido elección del general. Este quedó encantado por ese reconocimiento de su buen gusto, por más que se tratara tan solo de una vajilla sencilla, aunque muy apañada, con la que pretendía promocionar la industria del país como
consideraba que era su obligación y además, pese a su poco refinado paladar, era de la opinión de que en la arcilla de Staffordshire el té tenía un sabor tan exquisito como en la de Dresden o Sèvres. No obstante, ese era un juego bastante viejo, comprado hacía 2 años. La manufactura de esa porcelana había progresado mucho en este tiempo, hasta el punto de que la última vez que había salido de la ciudad había visto algunos servicios espléndidos que, de no caer de cualquier tipo de vanidad en ese sentido, podrían haberle tentado a encargar uno nuevo. De todas formas, confiaba en que pronto se le presentara la ocasión de elegir alguno, aunque no fuese para sí mismo. Probablemente fuese Catherine la única de los presentes que no entendió a qué se refería. Al poco de terminar el desayuno, Henry los dejó para irse a Goodstone, donde tenía asuntos de trabajo que atender, que lo retendrían allí durante 2 o 3 días. Todos salieron al vestíbulo a despedirlo, mientras se montaba en su caballo y partía, y en cuanto regresaron a la sala del desayuno, Catherine fue a una ventana con la esperanza de verlo conforme se alejaba. «Es una pena que tu hermano no haya tenido más remedio que irse», comentó el general a Elinor. «Me imagino que Goodstone no le va a resultar un lugar muy agradable hoy». «¿Es bonito aquello?», preguntó Catherine. «¿Qué te parece a ti, Elinor? Dale tu opinión, pues las damas comparten más la de otras damas, tanto en lo que se refiere a lugares como a hombres. Yo creo que el ojo más imparcial reconocería que posee muchas cosas que lo convierten en un sitio muy recomendable. La casa, que mira al sureste, está enclavada en medio de unos bonitos prados y cuenta con una huerta espléndida, rodeada por un muro que mandé levantar hace unos 10 años para mayor comodidad de mi hijo. Es un beneficio familiar, señorita Morland, y como la mayor parte de las tierras son de mi propiedad, me ocupo de que sean productivas. Si la renta de Henry dependiera únicamente de dicho beneficio eclesiástico, su situación económica seguiría siendo holgada. Puede que le resulte extraño que, teniendo solo 2 hijos varones, considere que él deba dedicarse a una profesión. Y desde luego hay momentos en que a todos nos encantaría que pudiese hallarse libre de ocupaciones laborales. Sin embargo, aunque puede que no las convenza a las 2 por completo, estoy seguro de que su padre, señorita Morland, me daría la razón en que es muy conveniente que todo hombre joven tenga un trabajo. El dinero no importa, no es el objetivo, sino que lo importante es el trabajo en sí. Ya ve que hasta Frederick, mi primogénito, el cual quizá herede una cantidad de tierras tan considerable como la de cualquier otro propietario del condado, tiene una profesión. Sus deseos se vieron cumplidos, pues la contundencia de su argumentación provocó un silencio en Catherine que parecía demostrar que era un razonamiento incontestable. Entonces el general, recordando que la noche anterior había comentado algo de enseñarle toda la casa, se ofreció a ser su guía por ella. Aunque Catherine habría preferido recorrerla acompañada únicamente por la señorita Tilney, era de por sí una propuesta que le proporcionaba tanta satisfacción, cualesquiera que fuesen las circunstancias, que la aceptó encantada, pues ya llevaba unas 18 horas en la abadía y tan solo había visto unas pocas de sus estancias. Cerró de inmediato su caja de labor, que había sacado por estar entretenida, y al momento estuvo lista para acompañarlo. Y cuando hubieran visto toda la casa, tendría el gusto de enseñarle los jardines. Catherine le hizo una reverencia en señal de aquiescencia. Aunque tal vez le agradase más empezar por ahí, en esos momentos hacía buen tiempo y en esa época del año no se podía tener la certeza de que fuese a continuar así durante mucho tiempo. ¿Qué prefería entonces? Él estaba a su servicio de cualquier forma. ¿Qué pensaba su hija que le gustaría más a su encantadora amiga? Pero no hacía falta, creía que lo podía percibir por sí mismo. Sí, sin duda leía en los ojos de la señorita Morland el juicioso deseo de aprovechar que el tiempo era benigno en esos momentos. Claro que el juicio de la señorita Morland nunca se equivocaba. El interior de la abadía siempre iba a estar a su disposición cuando se les antojara, y a salvo de las inclemencias. Así pues, cedía a sus deseos, y si lo disculpaban un momento mientras iba a coger el sombrero, las acompañaría enseguida. Cuando el general hubo salido de la habitación, Catherine, con expresión tan decepcionada como desconcertada, comenzó a manifestar a la señorita Tilney su preocupación porque su padre fuera a llevarlas al exterior, en contra de sus propias preferencias, dejándose guiar por la idea errónea de querer complacerla a ella. Pero la otra la interrumpió diciéndole un tanto azorada: «Creo que lo más sensato será aprovechar la mañana mientras haga tan buen tiempo. Y no se preocupe por mi padre, pues siempre sale a pasear a estas horas». Catherine no estaba muy segura de cómo debía interpretar todo aquello. ¿Por qué estaba tan avergonzada la señorita Tilney? ¿Acaso el general era reacio a enseñarle la abadía? Al fin y al cabo, la propuesta había partido de él, y no era extraño que siempre saliera a pasear tan temprano. Era algo que ni su padre ni el señor Allen hacían. Sin duda se trataba de una situación muy frustrante.
ya que ella ardía en deseos de ver la casa y apenas sentía el menor interés por los jardines. Si al menos hubiese estado Henry con ellos. Ahora no sabría reconocer lo que era pintoresco cuando lo tuviese delante. Tales fueron sus pensamientos, los cuales, no obstante, se guardó para sí, y se limitó a ponerse el sombrero con resignación y descontento. Aún así, quedó impresionada por la grandiosidad de la abadía, que superaba con creces sus expectativas. Cuando la contempló por primera vez desde el exterior, todo el edificio encerraba en su interior un gran patio central y 2 lados de éste, ricos en ornamentos góticos. Se proyectaban hacia afuera para admiración de quien los viese. El resto estaba oscuro por agrupaciones de viejos árboles o por una exuberante vegetación, y las escarpadas colinas boscosas que se elevaban por detrás, resguardándola, lucían hermosas, incluso desprovistas de hojas, por tratarse del mes de marzo. Catherine nunca había visto nada comparable, y tan intenso era su alborozo que, sin esperar a que le preguntasen ni le destacara nada digno de apreciar, estalló espontáneamente en exclamaciones de asombro y alabanza. El general la escuchó mientras se sentía muy agradecido, hasta el punto de que casi daba la impresión de que su propia apreciación de Northanger no hubiese estado del todo definida hasta ese momento. A continuación fue el turno de admirar la huerta, hacia la que se dirigieron con el general a la cabeza, atravesando parte de los jardines. La cantidad de hectáreas que componían esos terrenos era tal que Catherine no pudo escuchar el número sin sentirse apabullada, pues eran del doble de la extensión de todos los del señor Allen, así como del de su padre, incluyendo el cementerio y el huerto de árboles frutales. Los muros circundantes parecían incontables y de una longitud infinita. Una verdadera aglomeración de invernaderos se elevaba entre ellos, y todo un pueblo entero parecía estar trabajando dentro de aquel recinto. En general, quedó muy halagado por las miradas de sorpresa de Catherine, las cuales le dijeron, con casi la misma claridad con que a continuación la obligó a decírselo con palabras, que aquella nunca había visto unos terrenos que se le pudieran comparar, pasando él entonces a reconocer con toda modestia que, por más que no tuviese ambiciones de este tipo ni le preocupara la cuestión en lo más mínimo, estaba convencido de que aquellos jardines no tenían rival en todo el reino. Si verdaderamente tenía alguna obsesión, esa era. Le encantaban los huertos, aunque no prestaba mucha atención a lo que comía. Le encantaba la buena fruta, y si había alguna en concreto que a él no le agradara, siempre podía gustarles a sus amigos y a sus hijos. No obstante, poseer cultivos como aquellos también acarreaba sus frustraciones. Los mayores cuidados no significaban siempre que se obtuviera la mejor fruta. El invernadero de las piñas solo había producido 100 de ellas el último año. Suponía que el señor Allen también padecería los mismos inconvenientes que él. No, en absoluto, comentó Catherine. Al señor Allen no le interesa su huerto y nunca va a él. Con una triunfal sonrisa de satisfacción, el general dijo que a él le encantaría poder hacer lo mismo, ya que nunca entraba en el suyo sin llevarse algún disgusto del tipo que fuera, al no ver cumplidas todas sus expectativas. ¿Y cómo funcionan los invernaderos del señor Allen?, preguntó después de que hubiesen entrado en los suyos y describiese la naturaleza de los mismos. El señor Allen solo tiene uno pequeño que en invierno usa la señora Allen para sus plantas, y de vez en cuando encienden el fuego para caldearlo. Oh, entonces no hay duda de que es un hombre feliz, afirmó el general con una expresión de desdén llena de gozo. Después de haberla llevado a casa a cada sección distinta de los terrenos y hacerla atravesar todos los distintos muros hasta que Catherine estuvo muy harta de tanto ver y sorprenderse, el general al final consintió que las jóvenes aprovechasen la oportunidad que les brindaba una puerta para salir del huerto al exterior, tras lo que, al comentar que quería acercarse al salón de té para inspeccionar unas reformas recientes, les propuso que continuaran el paseo hasta allí, lo cual podría resultar bastante agradable siempre que la señorita Morland no estuviese cansada. Pero ¿a dónde vas, Elinor? ¿Por qué coges ese sendero frío y húmedo? La señorita Morland se va a mojar. El mejor camino es atravesando los jardines. Me gusta tanto pasear por aquí, contestó la señorita Tilney, que siempre me parece que es el camino mejor y más corto, pero sí, puede que haya demasiada humedad. Se trataba de un sendero angosto y sinuoso que atravesaba un espeso bosquecillo de viejos pinos albares, y Catherine, impresionada por su aspecto sombrío, sintió fuertes deseos de adentrarse por él, y no pudo reprimirse de seguir avanzando, pese a saber que no contaba con la aprobación del general. Este se dio cuenta de lo que prefería hacer su invitada, y tras volver a apelar en vano al peligro que podía suponer para su salud, consideró que sería descortés por su parte seguir oponiéndose. No obstante, se disculpó de acompañarlas, alegando que por ahí no brillaba el sol lo bastante para su gusto, así que iría por otro lado y se reuniría con ellas al final. Dicho lo cual, dio media vuelta y se fue, mientras Catherine constataba espantada el gran alivio que le producía separarse de él. Aún así, como el espanto era menos real que el alivio,
Tampoco le afectó demasiado y comenzó a hablar en tono relajado y alegre sobre la deliciosa sensación de melancolía que inspiraba un bosquecillo como aquel. «Le tengo mucho cariño a este lugar», comentó su acompañante con un suspiro. «Era por donde más le gustaba pasear a mi madre». Catherine nunca había oído hablar de nadie de la familia, que nadie de la familia nombrara a la señora Tilney, por lo que el interés que le suscitó ese tierno recuerdo se reflejó al instante en su camino de expresión y en la pausa llena de atención con que esperó a que su amiga dijese algo más. «Yo paseaba con ella por aquí tan a menudo», añadió Elinor, «aunque entonces no me gustara tanto como me gusta ahora. De hecho, en aquella época me sorprendía mucho que mi madre fuese tan aficionada a caminar por aquí, pero su recuerdo hace que este sendero me sea muy querido». «Y no debería serlo también para su marido», pensó Catherine. Sin embargo, el general no había querido ir por ahí. Entonces, al ver que la señorita Tilney continuaba callada, se aventuró a decir: «Debió de sufrir mucho al perderla». «Fue una gran pérdida que, conforme pasa el tiempo, cada vez lamento más», contestó la otra en voz baja. «Yo solo tenía 13 años cuando sucedió y aunque supongo que lo sentí con tanta intensidad como pueda hacerlo cualquier joven, entonces no me di cuenta de la enorme pérdida que significaba». Se detuvo un momento y a continuación añadió con gran firmeza: «No tengo hermanas, como sabe, y aunque mis hermanos son muy cariñosos y Henry pasa mucho tiempo aquí, por lo cual estoy muy agradecida, es imposible que a menudo no me sienta sola. Debe de echarlo mucho de menos cuando no está». «Oh, sí, pero mi madre habría estado presente. Habría sido una amiga fiel y su influencia habría sido mucho más importante que cualquier otra». ¿Era la señora Tilney encantadora? ¿Era hermosa? ¿Había algún retrato de ella en la abadía? ¿Y por qué le gustaba tanto ese bosquecillo? ¿Era porque se sentía abatida? Fueron las preguntas que con gran interés Catherine le hizo entonces, recibiendo las 3 primeras una rápida respuesta afirmativa y quedando las otras 2 sin contestar, mientras la curiosidad de la joven por la difunta señora Tilney aumentaba a cada paso a cada una que formulase obtuviese respuestas o no. Estaba convencida de que no había sido feliz en su matrimonio. No le cabía duda de que el general tenía que haber sido un marido cruel si no le gustaba el lugar de paseo favorito de su esposa. ¿Podía verdaderamente haberla amado? Y además, pese a lo apuesto que era, había algo en sus rasgos que parecía indicar que no se había portado bien con ella. Supongo que su retrato, dijo Catherine al tiempo que se sonrojaba por la consumida picardía de su pregunta, estará en la habitación de su padre, ¿no? No. Se iba a colgar en el salón, pero mi padre no quedó satisfecho con el resultado y durante algún tiempo no estuvo expuesto en ningún sitio. Al poco de su fallecimiento lo colgué en mi dormitorio, donde estaré encantada de enseñártelo. El parecido está muy logrado». Ahí había otra prueba, un retrato y además muy fidedigno de la esposa desaparecida que no era apreciada por el marido. Tenía que haber sido terriblemente cruel con ella. Catherine dejó de intentar ocultarse cuál era la verdadera naturaleza de los sentimientos que, pese a todas sus atenciones, le producía el general, y a lo que antes había sido terror y cierto desahogo, pasó a convertirse en verdadera aversión. Sí, aversión. El que hubiera sido cruel con una mujer tan encantadora hacía que le resultase odioso. Había leído a menudo sobre personajes así, a los cuales el señor Allen solía calificar de poco naturales y exagerados, pero ahí tenía ella una prueba evidente de lo contrario. Acababa de decidirse sobre ese punto cuando al final del sendero las llevó directamente ante el general. Y a pesar de toda su justa indignación, Catherine se vio de nuevo obligada a caminar junto a él, escucharlo e incluso devolverle las sonrisas. No obstante, como ya no era capaz de obtener ningún deleite de nada de lo que le rodeaba, pronto comenzó a andar con lasitud. Al percibirlo, el general manifestó su preocupación por la salud de Catherine, lo cual pareció a esta un reproche por la opinión que tenía de él, e insistió en que regresase con su hija a la casa donde se reuniría con ellas un cuarto de hora más tarde. Así que volvieron a separarse, pero al momento el general llamó a Elinor para darle estrictas instrucciones de que no enseñara el interior de la abadía a su amiga hasta que no llegase él. Fue una segunda demostración de su interés por demorar lo que ella tanto ansiaba, que intrigó a Catherine sobremanera. Fin del capítulo 22.